Ahí está, grabando. Bueno, muy bien. Como ustedes habrán visto, ya se han subido, ¿no? El material, ¿no? De las bolillas. 1 completa, 2 completa, 3 los primeros 2 puntos, ¿no? La 5 completa y la 6 completa. Hasta ahora es lo que ustedes llevan viendo. Acá hay una diferencia con los del plan viejo que van mucho más avanzados, pero porque en el plan viejo es concursal y cambiario. Entonces los tiempos se comprimen. Ustedes tienen la ventaja de poder estirarlo un poquito más porque no tienen cambiario. Bien, entonces ahí es el material que tenemos subido. Bien, en función de eso, ¿no? Como les comenté en la clase anterior, primero quedamos a disposición que empiecen a hacer preguntas, ¿no? De las dudas que se les han ido generando con lo que hasta el momento se ha ido subiendo por acá. ¿Bien? Primero les pregunto, ¿pudieron acceder bien al material? ¿Tuvieron tiempo como para poder leer, ¿no? El material, escuchar las clases? Eso me interesa Sí, que... sí, ¿puedo hacer una consulta? sí, Hay obvio. un texto en la bolilla 4 que tiene Sí, mezcladas las últimas páginas, que o a mí se me subió mal, o no sé, es un PDF, y le falta la página sí, 20, son 21 hojas, aparece la página 1, la página 21, y después aparece bien, ya sí. les digo el nombre del archivo, a A ver si ver, se podía volver a subir o... sí, sí, me fijo, me fijo. Decime a ver cuál es, porque no me acuerdo de Dale, tanto material que hay, dale, pero ya decime les digo y bien. así le subo en la página que falta. Dale. Es el de jurisprudencia, me parece. A ver, ya les confirmo si no les digo una cosa por la otra. A ver. Este nunca más, este no. ¿De la bolilla 4, Yara? Sí, yo tengo anotado que es la bolilla 4, pero no sé si es de la bolilla 4, ahí me estoy fijando. Fíjate tranquilo, no hay problema. Las 4 no creo que hacen, porque de las 4 vos tenés el Hay tema de PowerPoint y está el currículum. fuego de atracción. Sí, puede ser la ponencia esa, pero no tiene tantas páginas, es más breve el trabajo. Y después yo lo que le subí ahí es el tema de la clase de jurisdicción y competencia, que eso no tenían del punto 4, 1 y 2, que lo subí como para completar. Después tienen el punto del derecho internacional privado y los concursos, que le subió la clase y el material la doctora Cerejido. Lo mismo que el tema de normas procesales generales e incidentes. Creo que es eso todo lo que hay en la 4. No sé qué puede ser, el material no se me Sí, sí, ocurre. Que... capaz que me confundí al anotar el número. Ahí estoy abriendo los archivos para ver bien No, cuál no, no hay es. problema. No te hagas problema. No hay problema. Les voy comentando mientras, pregunto a los presentes. ¿Entregaron los trabajos ya, los dos? Sí. ¿Los Sí, hicieron? ¿Pudieron El, hacerlos bien? el de los fallos era un poco más, era más complejo que el otro, obvio. Sí, sí, por Yo todavía supuesto. no lo entregué porque esperaba, no sé, sacar por ahí alguna duda de acá o ver Está algo, a perfecto. ver si... Tienen tiempo hasta las 12 de la noche, así que no hay Claro. problema. Sí, o sea, no me quedó ¿Eh? claro, o sea, me quedó claro, pero como que no me quedó... cuando preguntas si es estrictamente necesario que tengan bienes en el país, entiendo Ujú. que estrictamente por lo que dice el fallo no, pero no me queda claro, o sea, como que abre la posibilidad o no lo tengo, o sea, contesté No es que necesario. tiene que tener, ¿Eh? Claro, no es. No, no, la interpretación que vos tuviste es correcta. No es necesario que tengan estrictamente bienes en el país, bien, que es lo que resuelve justamente en el fallo. claro, Así que no estás equivocado en lo que estabas pensando. bien, Me interesa y sobre todo que ustedes sepan en los presupuestos, el verdadero o falso, esa es una de las modalidades, les digo más que nada para que lo tengan, de preguntas de examen. O sea, cuando ustedes tengan el examen,
¿no? Que va a ser el examen, el examen, digamos, parcial va a ser bajo esa modalidad. Van a ser preguntas de ese tipo, ¿no? Multiple choice, ¿no? Después hay algunas que son para completar palabras, o sea que me interesaba sobre todo que ustedes se familiaricen con el sistema, con el campus. Es bastante sencillo, no es tan complicado como para poder responder eso. Y a nosotros esto nos sirve como un testeo, para que ustedes vayan leyendo el material. Mañana van a tener 2 trabajos más. Van a ser trabajos así breves, el otro a lo mejor sí era un poquito más complejo, pero las preguntas son muy concretas, muy puntuales, no es que tengan que tener un largo desarrollo en esto. Lo que sí los obliga es a leer, no hay duda, que es la idea. La idea es que ustedes lean, se interioricen en el tema y que con la lectura puedan responder eso. Mañana van a tener 2, uno que va a estar dirigido a la parte de etapas del proceso, es un poco de la bolilla 6, ¿no? Que es el material, el último que se les ha subido ahí, con algo de efectos también combinado, ¿no? Y después van a tener uno que todavía, perdón, a ustedes les voy a subir un solo trabajo, porque el otro trabajo todavía no han visto el tema de verificación, entonces hasta que no les vea ese tema no lo voy a subir. Van a tener uno solo ustedes, que es este de acá que sí ya lo han visto, el tema de etapas y algunos efectos. ¿Bien? Bien, y hago otra pregunta del trabajo. Sí, dale. El del segundo fallo, que decía si es causal de rechazo de la demanda concursal preventiva del abuso del derecho, entiendo que sí, pero no me queda claro tampoco del todo. Mira, técnicamente no. Si vos me pedís a mí mi opinión, ¿no? Yo te voy a decir no. En ningún caso en la situación de abuso del derecho a la que hace referencia el fallo es causal de rechazo, porque las causales de rechazo del concurso deben ser interpretadas en forma taxativa y son las que surgen del artículo 3. Y vos recordá que el artículo 13 te dice que solamente puede ser objeto de rechazo del concurso cuando la causa no sea de competencia del juez, cuando no se dé cumplimiento íntegro con los requisitos del artículo 11, cuando se encuentre dentro del periodo de inhibición del artículo 59, o cuando no se trate de un sujeto concursal, quien lo pide. Fuera de estos casos no hay. Yo considero que es de interpretación taxativa. Y fíjate que el fallo, en realidad, el que se subió, ¿no? Y el cual comparto plenamente, ¿no? Lo resuelto en eso, en la situación de abuso del derecho, no puede analizarse o interpretarse en esta instancia del momento del proceso. Eso necesariamente va a tener que verse eventualmente, avanzado el proceso, si realmente hubo un abuso. ¿No? Pero yo no puedo en esa instancia, ¿no? Lo mismo que el que se hace el planteo de si es necesaria o no la pluralidad de acreedores. No, no necesito que haya una pluralidad de acreedores. A mí un solo acreedor me puede colocar en cesación de pago. Con lo cual no puede considerarse que siendo un solo acreedor, ¿no? Es abusivo que yo presente un concurso cuando me tendría que sentar a negociar o tratar de arreglar, ¿no? Por ser un solo acreedor, ¿no? El que me ha colocado en esta situación. Que es un poco lo que dice el juez en el fallo de primera instancia. Lo cual Doctor, está ¿le puedo equivocado. hacer una pregunta sobre eso? Sí. En el caso de los, no sé si lo puedo preguntar ahora, es Sí, sobre dale. la pregunta, sobre la respuesta. En el caso del principio que había que relacionar, yo en ese caso Sí. lo relacioné con el de escasez, pero no sé si está bien, por el tema de la constitución de la litis y de que tenía que haber y la No, en insuficiencia realidad patrimonial. sí, no está tan relacionado con el tema de la escasez en realidad en este caso, sino que a lo mejor está relacionado más con otro principio que es el de la conservación de la empresa. Ah, ¿No? Que es bien. un poco el fundamento, ¿no? Del por qué. Bueno, acá lo que se intenta es que haya una continuidad, ¿no? En la actividad empresarial, en la actividad negocial, en la actividad, ¿no? Entonces, más que nada es en eso, porque la escasez en realidad, ese es obviamente uno de los principios que son exigidos para que actúe el derecho concursal. O sea, tengo un patrimonio que es finito y que no alcanza para atender todas las obligaciones que lograban, Bien. ¿no? Y eso es lo que va a configurar eventualmente que haya un estado de cesación de pago.
Pero acá se relaciona más quizás con el tema de la conservación, de la empresa Bárbaro. que con el... ¿Bien? Gracias. No, por favor. Ahí encontré el archivo. Ah, apareció. Bien, ¿cuál era? Es el de la bolilla 2 de Miggins. El concepto de estado de cesación de pagos en el Bien. derecho concursal Sí, argentino. el concepto. Decís que falta la página 20. La Tiene páginas 520, en sí. blanco. Yo lo encontré Claro. en internet, Diana. Está ni bien lo Ah, buscas. Bueno. Sí, porque Listo, lo tenía busco. algunas páginas en blanco. Bien, igualmente lo voy a resolver, lo voy a subir entero para que no quede ahí el hueco. Pero sí, Internet provee todo. Como ustedes habrán visto, ¿no? San Google, ¿no? Es el que provee. Lo que no encuentren acá, lo encuentran ahí. Eso seguro. Pero para que quede prolijo lo voy a completar, no se hagan problema. No me he dado cuenta que había páginas que salían en blanco ahí. Pero bueno, listo, aclarado entonces ahí el tema. ¿Qué más? A ver, cuéntenme un poquito, a ver, ¿qué tema, ¿no? les interesaría o quieren que a lo mejor se les dé alguna explicación extra de lo que han estado leyendo hasta ahora? Yo tenía una duda del trabajo práctico de verdadero o falso, Sí, Franco, dale. que me figuraba en la de la tendencia a nivel mundial. Me figuraba, Sí. decía, Ahí la yo tendencia... corregí, Sí, les comento. Ahí yo había cometido un error que me lo advirtió un alumno, uno de los primeros que entregó el trabajo, ¿no? En donde seguro fui yo decía porque creo que el mandé un mensaje. presupuesto, claro, que decía del presupuesto, decía subjetivo, ¿no? Y en realidad era objetivo. Yo después lo corregí, Claro, ¿no? yo había entendido a lo que iba, pero cuando leí subjetivo dije, chavo, es falsa. No, me quedó, fue un error. Después yo lo corregí y creo que a lo mejor entró después más tarde, decía antes de que estaba ya corregido. Dale, Pero se me perfecto. deslizó ahí un error, no era el subjetivo, sino que la tendencia del presupuesto objetivo. Perfecto. Así Gracias. que sí, está bien. Ahí me lo habían hecho la aclaración y sí, se me había pasado al momento de armar el cuestionario, quedó mal. Doctor, yo también le iba justo a preguntar por esa porque, o sea, yo lo Sí, contesté, lo vi como objetivo, lo contesté verdadero, pero sí, igualmente me acordaba de que en la clase usted había dicho que en Argentina no se receptaba mucho el tema. Está receptado el amplio, pero el tema de la preconcursalidad, de no entrar, digamos, claro. El en tema ahí es agarrarlo de el siguiente. antemano, digamos. Entonces me hacía mucho ruido esa respuesta. Y acá nosotros no tenemos lo más parecido, digamos, o el avance que se ha hecho más importante en materia de presupuesto objetivo en los últimos tiempos, es la incorporación que se hizo en el artículo del acuerdo preventivo extrajudicial, ¿no? En el 69, en donde dice que puede ser invocado como uno de los presupuestos para pedir la homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial las dificultades económicas y financieras de carácter general. Pero la realidad es que cuando uno analiza esto, ¿no? Entre el concepto de cesación de pagos que se les explicó y lo que podría llegar a ser el concepto de dificultades económicas y financieras de carácter general, es muy difícil de poder determinar la diferencia entre uno y otro. Porque si hubiese dicho quizás dificultades económicas y financieras, lisa y llanamente, sin el carácter de la generalidad, podríamos a lo mejor estar haciendo alguna diferencia. Pero ustedes saben, porque lo han ido estudiando, lo están leyendo, que cuando hablamos del estado de observación de pagos, uno de los caracteres que se exige es la generalidad, o sea, que afecta a la totalidad del patrimonio del deudor, y el otro es el de la permanencia. Entonces, si en el 69 a mí me dice que yo puedo presentar para la homologación un acuerdo preventivo extrajudicial, invocando dificultades económicas y financieras de carácter general, es prácticamente decir lo mismo que estar en cesación de pago, ¿no? Y lamentablemente, como bien decías vos, Cleopatra, no tenemos en nuestro sistema jurídico hoy herramientas preventivas de la insolvencia, sino que tenemos instrumentos que lo que intentan es superar la crisis que provocó esa insolvencia. Pero no tenemos ningún instrumento jurídico que permita prevenir la insolvencia. Eso hubo muchos intentos de querer incorporar algún instrumento de esto y lamentablemente no los tenemos. En algunas otras legislaciones sí, se ha avanzado un poco más. Y esto por eso es la tendencia a nivel mundial.
¿no? A que se creen instrumentos preventivos de la insolvencia, o sea, ante las primeras alertas de dificultades, que pueda acudirse un mecanismo que permita superar esa crisis sin que llegue al estado terminal, que es la cesación de pago. Porque ese es el problema. Esto es como querer curar un enfermo que tiene una enfermedad terminal. Y bueno, se le va a poder hacer algún tratamiento para que le mejore las condiciones de vida, quizás. Pero si no se puede curar, no se cura. ¿No? Y acá ocurre esto, muchas veces se pretende que se solucione una problemática concursal cuando es algo que ya está arraigado y que es muy difícil. Y que la ley de concursos no va a superar esto, ¿eh? Esto que les quede claro. Los procesos concursales no son procesos que tiendan a dar solución a la situación de insolvencia, sino lo que va a permitir es resolver la litis, el conflicto que se generó por la insolvencia. Ahora, si yo no adopto medidas de índole económica o financieras, ¿no? O que tengan que ver con la administración de mis negocios, yo no voy a superar esto. La ley de concurso no es una varita mágica, ¿no? En donde digo, bueno, hasta acá vengo con una situación desastrosa. Me concurso y que soy Bill Gates ahora, que no tengo más problemas, ahora soy un prolífero empresario que ahora no va a tener más problemas. No, los problemas los voy a seguir teniendo si yo no tomo medidas que me hagan revertir esta situación. Lo que el proceso o los procesos concursales me permiten es un ámbito, un proceso que me permita superar el conflicto que es esta crisis que se produce entre el deudor y sus acreedores, provocada por la insolvencia. Pero el proceso concursal no va a revertir la situación de insolvencia, sino que me va a permitir superar el conflicto. Nada más. Entonces, esto es algo que es muy importante y que ustedes tengan en cuenta. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más? A ver. O sea, de Doctor. alguna manera sirve por ahí para solucionar este problema, pero el principio de conservación de empresa, ¿en qué porcentaje se puede llegar a resurgir una empresa que entra en un concurso preventivo? Es muy bajo, me imagino, ¿no? Mirá, la realidad nos demuestra, y la práctica, ¿no? En muchos casos nos demuestra que en un alto porcentaje, ¿no? Los concursos que son iniciados tienen un alto porcentaje de fracaso. ¿Esto qué significa? Que hay algo que tienen que tener muy en claro. Cada vez que uno presenta un concurso preventivo, ¿no? Ello conlleva implícitamente un pedido condicional de quiebra. ¿Qué significa esto? Que si fracasa el concurso, no hay vuelta atrás. Si fracasa el concurso, quiebro. Entonces, entramos en otro proceso en donde ya importa eventualmente la superación de la litis concursal o el conflicto mediante la liquidación de los bienes. Pero la conservación de la empresa en este caso, ¿no? va a estar bastante restringida, si bien ahora se ha fortificado un poco, se ha fortalecido, ¿no? En función de principios que se incorporaron con las leyes que incorporaron en la ley de concursos la problemática laboral, sobre todo. Las últimas leyes que introdujeron cambios en materia laboral, ¿no? Han fortalecido en alguna medida porque hoy saben que va de la mano de la conservación de la empresa también la conservación de las fuentes de trabajo. Entonces, en la medida que se altere esa situación, se le da un resguardo importante a los trabajadores, a punto tal de que, incluso frente a una hipótesis de quiebra, la ley permite que los trabajadores bajo forma de cooperativa puedan continuar con la actividad económica. Con lo cual, en cierta medida, esto lo fortalece. Siempre que estemos dentro del ámbito de un proceso concursal preventivo, se entiende que se intenta superar la crisis, en este caso, mediante un procedimiento que prioriza la negociación. Entonces, dejemos a las partes principales que están involucradas que negocien, ¿no? La alternativa de salida de este conflicto, ¿no? Y de esa manera no se va a ver alterado el principio de conservación de la empresa, porque el titular de esta hacienda y de este patrimonio, que está al frente de estos negocios, conserva
la administración de sus bienes. Lo único que se lo va a privar eventualmente de la disposición. Pero él conserva la administración, o sea que si yo me concurso, ¿qué significa? ¿Que no puedo seguir realizando mi actividad económica? Sí. Voy a tener la administración de mis bienes con la vigilancia del síndico, estamos de acuerdo, que va a supervisar que lo haga correctamente, y lo único que se lo va a privar es de los actos de disposición, ¿no? Y no de todos los actos de disposición, sino de aquellos actos de disposición que importen alterar la situación de los acreedores de causa o título anterior a la presentación, o que importen la realización de ciertos actos puntuales que requieran a lo mejor de alguna autorización judicial previa. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Yo tengo un comercio y me dedico a vender un determinado producto. Cada venta que yo realizo es un acto de disposición, estamos de acuerdo. Si uno dice, bueno, pero a mí me privaron de la disposición de los bienes, ¿qué significa? Entonces yo no puedo realizar la actividad porque no puedo vender. Sí, esto sí lo puedo vender. Lo que me privan es de la realización de actos de disposición que exceden del giro ordinario de la actividad de este empresario. Por ejemplo, si él en vez de querer vender estos productos, lo que quiere vender son las maquinarias con las que él hace el producto. Entonces, ahí, no, eso no puede. O eventualmente podría hacerlo, pero si previamente lo autoriza el juez. Entonces, no se ve afectado o alterado el principio de conservación acá porque el concursado conserva la administración de sus bienes y solamente se lo priva de la disposición de los mismos. Entonces, esto un poco, Franco, como para aclararte vos lo que preguntabas, ahí creo que se aclara, que se ve fortalecido igualmente y se erige como uno de los principios, el de la conservación. Buenísimo, joya. Gracias. Bien. No, por favor. Doctor, a mí no me queda muy Sí. claro cómo definir o cómo se me puede presentar un concepto de concursabilidad. Cuando lo leí del texto no me quedó muy claro. Bueno, ahí mira, yo te cuento. Los procesos concursales tienen dos caracteres, y son también caracteres del derecho concursal, ¿no? Que tenemos, por un lado, el de la universalidad, y por el otro el de la concursalidad. Bien, estos dos conceptos no pueden ser bajo ningún punto de vista confundidos, son dos cosas distintas. Uno está receptado en forma expresa en el artículo primero, que es el de la universalidad, y que se refiere, bastante sencillo de comprender, que los procesos concursales, por ser universales, son procesos que afectan la totalidad del patrimonio del deudor, con las excepciones que marca la ley. Bien, es un proceso que abarca todo el conjunto de bienes que componen el patrimonio de un sujeto. Pero la particularidad que tiene es que los procesos concursales no son los únicos procesos universales, sino que hay otros procesos que tienen esta misma característica, que son universales, como por ejemplo los procesos sucesorios, las ausencias con presunción de fallecimiento, las declaraciones de incapacidad, o sea, los juicios de insanía, son todos procesos universales. Pero cuando uno se plantea y dice, bueno, entonces es lo mismo un concurso preventivo que una sucesión a intestato o que una insanía, evidentemente uno que tiene que responder, no, no es lo mismo, son cosas distintas. Pero en este aspecto o en este carácter que los tipifica, son idénticos, porque son todos procesos que afectan la totalidad del patrimonio del deudor. Ahora, ¿qué es lo que a mí me permite diferenciar estos procesos que son todos universales? La nota de la concursalidad, ¿no? Y esta nota también ha sido expresamente receptada por nuestra ley en un artículo que es el artículo 125. Este artículo 125, que si bien está ubicado en la sección de quiebra, tengan en cuenta que se aplica para todos los procesos concursales y que se expresa en dos aspectos principales, en el sentido de que la ley dice que declarada la quiebra, a lo cual yo le agrego, o abierto el concurso preventivo, para hacerlo aplicable al trámite concursal, todos los acreedores concursales, obviamente los de causa o título anterior a la presentación, quedan sometidos a un único estatuto legal. Este es el primer aspecto. ¿Qué significa esto? Que existiendo un proceso concursal abierto e instaurado, las relaciones entre las partes que se van a ver involucradas en este proceso se rigen exclusivamente y como principio por la ley de concursos. O sea, que se someten a la ley de concursos para dar solución a los conflictos que se generaron
¿no? Y que existen entre las partes, desplazando los ordenamientos naturales que tenían o que regían su actividad. La ley de concursos es la ley que va a regir la solución entre ellos. Este es el primer aspecto de la concursalidad. El otro aspecto de la concursalidad se expresa en que solamente van a poder ejercer los derechos que cada acreedor o sujeto que se pueda participar en este proceso, solo van a poder ejercer estos derechos conforme a los procedimientos o mecanismos previstos en esta ley. Si yo naturalmente contaba con la posibilidad como acreedor de iniciar un cobro ejecutivo contra un deudor con fundamento en cheques que habían sido rechazados, no hay duda de que este era el mecanismo natural para poder yo recuperarme el crédito que se me estaba deudando. Bien. Ahora, si mi deudor se concursa preventivamente, ¿qué es lo que ocurre? Las acciones individuales que yo naturalmente tenía se ven desplazadas y sustituidas por acciones de naturaleza concursal. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Verificar, porque este es el mecanismo previsto en la ley de concursos para hacer los reclamos frente al deudor en este proceso en particular. Por eso es que la concursalidad dice que solamente van a poder ejercerse los derechos conforme a los mecanismos o procedimientos previstos en esta ley. Y por último, que todos estos reclamos, ¿no?, van a tener que realizarse ante un mismo juez, ante un único juez, que es el juez de concurso. Esto es la concursalidad. En esto se refleja la nota de la concursalidad. Por supuesto que tiene algunos otros elementos que los complementan, pero principalmente la concursalidad está expresada en este artículo 125. Entonces, esto es lo que permite decir que un concurso o una quiebra es distinto de una sucesión o un incendio, porque tiene estas notas características, ¿no?, que hacen referencia. Y no digo, ¿no?, digo estas dos cosas porque hay algunos otros elementos que emparentan, por ejemplo, los procesos concursales con los procesos sucesorios. Si yo pretendo que todo sea resuelto por un mismo juez, ¿no?, ¿de qué manera lo logra la ley de concursos como regla o como principio? ¿No? Incorporando un instituto que se llama el fuero de atracción. O sea, que todas las cuestiones de contenido patrimonial que existan contra el concursado sean resueltas por el juez mediante el fuero de atracción, que haga que los expedientes vengan al juez del concurso. Pero el fuero de atracción también, si ustedes estudiaron ya familia y sucesiones, recordarán que existe fuero de atracción también en los procesos sucesorios, respecto de algunas problemáticas o de algunas temáticas puntuales que en la sucesión atrae, ¿no?, al proceso sucesorio para resolver algunas cuestiones. Por eso fíjense que incluso tienen algunos elementos en común, pero claramente se trata de cosas distintas. Entonces, la concursalidad está expresada en este artículo 125. ¿Bien? Bárbara, gracias. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a esto último que hablaba del fuero de atracción? Porque había leído que, bueno, las únicas excepciones eran de los procesos expropiatorios y de las relaciones de familia. Para todo lo que es el fuero de atracción, ¿puede ser? No, hay más. Hay más casos. Yo te voy a decir. Esto ustedes lo tienen regulado en el artículo 21. No son los únicos casos de excepción. O sea, ¿qué significa esto? Que estos procesos no van a ser atraídos por el concurso. Tenemos los juicios de expropiación, los juicios fundados en relaciones de familia, que son los dos que vos mencionaste, pero además de esto tenemos los juicios laborales, que tampoco son atraídos, los procesos de conocimiento, que tampoco son atraídos, las ejecuciones de garantías reales, que tampoco son atraídos, ¿no?, los procesos de extinción de dominio, que esto es una de las últimas incorporaciones que tuvo nuestra ley, en el artículo 21, y cuando exista también un litisconsorcio pasivo necesario, en donde haya un reclamo que se hace contra el concurso y algún otro codeudor, pero existe un litisconsorcio pasivo necesario. Estos procesos tampoco son atraídos. Con lo cual, fíjate que en realidad no es solamente los procesos expropiatorios, ¿no?, y los fundados en relaciones de familia. Esto ha llevado a que un sector de la doctrina haya dicho que en vez de ser un fuero de atracción, hablaban de un fuero de expulsión. Porque dice, si esto no lo atrae, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, empezamos a sumar un montón de casos, dice, bueno, ¿qué es lo que atrae?
es menos lo que atrae que lo que repele. Entonces lo habían rebautizado en algún momento y decían el que no era el fuero de atracción, era el fuero de expulsión. Pero bueno, no, es fuero de atracción, que quede claro, ¿no? Pero sabiendo de que existen todas estas excepciones. Procesos laborales, procesos de conocimiento en trámite, juicios de expropiación, los procesos fundados en relaciones de familia, los procesos de extinción de dominio que les decía, cuando existe un litisconsorcio pasivo necesario. Estos son todos los casos que están exceptuados Bien. en el concurso. Porque había un archivo de jurisprudencia del fuero de atracción que estaba bastante contradictorio en diferentes fallos, por ejemplo, explícitamente el proceso laboral, en uno de los fallos por ejemplo, de Tucumán, si no me equivoco, estaba permitido, todo lo que es de ejecuciones reales también, pero había leído un archivo, me parece que también habían subido ustedes, que lo contradecía. Entonces estaba en esa cuestión. Yo te cuento a lo mejor lo que puede haber ocurrido acá es que este artículo, desde el año 95 a la fecha, es un artículo que ha sufrido reformas y modificaciones, ¿no? El texto que tenemos actualmente no siempre fue el mismo, ¿no? Y en algún momento el tema era que, por ejemplo, los juicios laborales, en alguna época, eran atraídos por el concurso. Y esto generó, ustedes, no sé si llegaron a poder leer, o si no les comento muy brevemente, que hay uno de las notas características del derecho concursal, uno de los principios, que es el de sometimiento del legislador a la realidad económica, que se expresa en el sentido de que el legislador debe, ¿no?, sancionar leyes que sean herramientas útiles que reflejen la realidad y la problemática económica actual, y que históricamente en nuestro país las reformas a la ley de concurso obedecieron generalmente a crisis, ¿no?, en materia económica, en materia financiera, a problemáticas sociales, avances tecnológicos que provocaron que ciertas soluciones que eran útiles en una época determinada, ¿no?, caían en desuso, ¿no?, en función de las nuevas realidades que existían tiempo después. Esto fue siempre así, históricamente, hasta el año 95, inclusive que obedeció también a esto. Pero después de del año 95, que se sanciona la 24.522, tuvimos no menos de, casi les diría, una decena de reformas a la ley de concursos, parciales, no estamos de acuerdo, pero que no obedecen a este principio del sometimiento de la actividad a la realidad económica. Y una de estas reformas es precisamente la que motivó que se excluyeran del fuero de atracción a los procesos laborales, que antes eran atraídos, y que esto fue consecuencia de la presión y del lobby que ejercieron el Fuero Nacional de Comercio de la Capital Federal, que los jueces de la Capital Federal no querían resolver los juicios laborales. Decían, bastante tenemos con los expedientes que nos toca tener que resolver, que tenemos que resolver también los juicios laborales que son atraídos por los concursos y por las quiebras. Hicieron presión y lograron la reforma. Y hoy entonces, ¿qué tenemos expresado acá? Que los juicios laborales no son atraídos por el concurso, lo cual significa que siguen tramitando ante los tribunales de trabajo, y una vez que obtienen la sentencia, sí tienen que venir a verificar. Pero son los jueces del fuero laboral los que tienen que resolver. Pero antes lo resolvían los jueces de concurso, y no querían. Y no querían porque tenían que estudiar. También, ¿no? Seamos conscientes de esto. No, se tenían que poner a estudiar una materia que a lo mejor hacía 30 años que la habían rendido en la facultad y que después nunca habían tocado nada del derecho laboral, ¿no? Y no querían saber nada con esto, ¿no? Entonces esto provocó la modificación. Y otro de los temas conflictivos que se planteó fue con las ejecuciones de garantías reales, que justo vos decías, Dana, recién, ¿no? En donde ahí se había planteado una problemática muy grave, a punto tal que había una contradicción entre las soluciones que se daban entre la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno sostenía que lo atraía, porque no decía nada la ley, y el otro decía que no la atraía. Entonces teníamos dos tribunales muy fuertes, ¿no? Uno sosteniendo una posición y el otro exactamente la contraria. Bueno, esto se resolvió ahora con el texto que tenemos.
concursos atraen las ejecuciones de garantías reales, no las atraen más. Ahora no hay discusión. En el concurso, en la quiebra sí, para que quede claro. El concurso no, en la quiebra sí. Porque si ustedes leen después, más adelante, lo van a ver, el artículo 132, que dicen, pero esto es lo mismo, es el mismo artículo 21. No, guarda, hay una pequeña y sutil diferencia en este punto, que dice, salvo las ejecuciones de garantías reales, quedan exceptuados los otros incisos. O sea, que las ejecuciones de garantías reales en la quiebra sí son atraídas. El concurso no las atrae, pero la quiebra sí. Por eso es que vos podés haber encontrado alguna jurisprudencia que pareciera crear alguna contradicción. Pero esto porque hubo reformas históricas, ¿no?, que modificaron esto. Actualmente no atrae ni los juicios laborales, ¿no?, ni las ejecuciones de garantías reales. Y se incorporó lo de los procesos de extinción de dominio, que esto es lo más novedoso de lo último que se modificó, digamos, en la ley. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Doctor, una consulta. Todas las El tema que estamos para eso. El tema del fideicomiso, Sí. ¿cuándo se podría, o sea, en qué momento se da? Si es que se da, o sea, si yo entendí que si falla la negociación, en ciertos entes puede darse el fideicomiso. Creo que es en las sociedades. O sea, No, en ¿depende realidad son, solamente de eso? sí, pero no es para cualquiera, porque estamos hablando de lo que se llama el fideicomiso de administración con control judicial, que está destinado exclusivamente para un tipo de sujetos que son las asociaciones deportivas civiles, deportivas de primer grado con personería jurídica. O sea, no es para sociedades, sino que son para las asociaciones civiles deportivas de primer grado con personería jurídica. Eso es el mecanismo que está previsto en este fideicomiso, para ese sujeto exclusivamente, ¿no? Y que es ante el fracaso de la negociación o frente, nosotros en alguna ponencia, acá está mi padre que me está escuchando en este momento, nosotros lo que propusimos es que no era necesario incluso que se llegue a que se decrete la quiebra para después convertirlo en fideicomiso, sino que habíamos propuesto que se podía hacer originariamente. O sea, sin necesidad de que se decrete la quiebra y que se convierta después del proceso, no a este fideicomiso de administración, es ir a la instancia originaria de abrir el procedimiento de el fideicomiso de administración. Pero tened en cuenta, que es para este sujeto nada más. No es para Había entendido, claro, ahora me cierra. Había entendido que era originariamente para las asociaciones y ¿sí? que no sé dónde leí, sociedades del Estado, sociedades No. anónimas. Se ve que me confundí y lo entendí como que era después de la negociación. No, por eso. Eso es para las Bárbaro. asociaciones deportivas de primer grado, el procedimiento que está previsto ahí en este fideicomiso. Bárbaro. Un proyecto de diputado del Chaco y de senador por la provincia de Corrientes, destinado a asociaciones civiles deportivas con nombre y apellido, Chaco Forever y Deportivo Mandillú, que estaban en quiebra. Luego la llamaron Ley Racing porque le dieron muy como anillo al dedo a Racing, que acababa de fracasar en su concurso preventivo y había sido declarado en quiebra. Pero el origen del instrumento lo redactó el doctor Julio Kesselman, profesor chaqueño de Derecho Concursal, importante jurista del interior. Julio Kesselman es el autor. La ley 25.284 ha permitido salvar a 301 asociaciones civiles deportivas con deporte preponderante. Fútbol, 2 jockey club con deporte preponderante equitación, 1 de rugby y 1 de básquet, Gimnasia de Esgrima Pedernera Unido. Y el de rugby es el de básquet de San Luis, y el de rugby es de la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Solo fracasó una vez. En todas las veces que se aplicó, fracasó únicamente respecto del Club Comunicaciones de Buenos Aires, cuyos bienes fueron rematados y fueron adquiridos por el Sindicato de Camioneros, y hoy es la sede del Club Camioneros, club de fútbol, que está en la categoría de aficionados,
tratando de ascender a las categorías profesionales. Así que, aunque no se conservó para comunicaciones, sí se conservó para un club de fútbol. Podríamos decir que es 99,95% exitoso. Aclarando una cosa más, que este procedimiento en realidad, si bien se dijo que fue por Chaco Forever y demás, tomó repercusión pública, sobre todo por el caso de Racing, ¿no? Porque en ese momento, ¿no? Estaba en una situación muy conflictiva, estaban a punto de rematarle la sede social al club, ¿no? Lanín de por medio, Bombo que le partió la cabeza, prensa, televisión. Entonces se dijo la ley Racing porque era digamos, el foco de atención, ¿no? El problema de Racing en ese momento. Por eso es que se la bautizó de esa forma. Pero en realidad es una ley con carácter amplio, como todas leyes, para asociaciones civiles deportivas de primer grado con personalidad jurídica. No es que fue una ley a la medida de Racing. No, no. Racing, como todos los clubes en nuestro país, que son asociaciones civiles deportivas, en la medida que fueran de primer grado y tuviesen personalidad jurídica, podían acudir a este procedimiento para resolver su conflicto. ¿Bien? Doctor, y el tema de la administración, por ejemplo, o sea, cambian el tema de los administradores cuando entra la figura del fideicomiso y cuando eso, por ejemplo, que falle. Sí. Ese administrador que se había vuelto, no me sale la figura, ¿cómo se llama? Es un órgano tripartito, Claro. en realidad, de la administración. Es un órgano tripartito que es el que va a llevar adelante la administración en ese proceso del fideicomiso, que la ley lo prevé por 3 años, ¿no? Y que es prorrogable por 2 periodos más. O sea, puede llegar hasta 9 años esa administración. Cuando cae en la Sí. liquidación, ¿cambia? ¿O sigue siendo la misma? ¿O puede seguir el mismo? No, en realidad, si fracasa el procedimiento ¿no? Se declara la quiebra y ahí entran los órganos naturales de la quiebra. Eso lo prevé el artículo 23. Pero mientras sea administración, pensemos que este mecanismo está dentro de los mecanismos que son mecanismos que van a priorizar la negociación para resolver el conflicto, que no van a importar en principio la liquidación de bienes. Ahora, si la figura del fideicomiso fracasa dentro del plazo que se establece o de las prórrogas, se decreta la quiebra y entran los órganos naturales y entonces tendrá que resolverse mediante el procedimiento liquidatorio. Bárbaro, gracias. ¿No? Por favor. Bien, ¿qué más? ¿Estamos hasta ahí? Si no, siguen sumando tengo más después preguntas para el próximo viernes, no hay ningún problema. Lo que se le vaya, lo que yo siempre les digo, ustedes vayan leyendo tranquilos, yo sé que hay bastante material, ¿no? Pero vayan anotándose todo, ¿no? Y los viernes aprovechemos para este ida y vuelta, digamos, de preguntas y respuestas. Así que sigan leyendo tranquilos, sigan haciendo los trabajos los van a obligar a estudiar, y presentando los trabajos, y si les parece entonces, el viernes que viene nos volvemos a estar reuniendo acá como para tener esta charla misma. ¿Bien? Una pregunta más que se me Sí, acaba de dale, ocurrir. Fernando. En el parcial no hay preguntas sobre los fallos directamente, ¿no? Sino sobre el... Puede haber, Puede haber, ok. sí, puede haber. Puede haber alguna no sobre hechos del fallo, pero sí sobre doctrina que pueda establecer el fallo. O sea, no se le va a preguntar sobre algún hecho puntual o alguna fecha o alguna circunstancia particular, pero sí a lo mejor sobre alguna cuestión de doctrina que fije el fallo ese. Bien. Sí puede haber. Por eso es que ustedes tienen una lengüeta, una carpeta ahí en el aula, que es fallos de lectura obligatoria, entre los cuales están los que tuvieron que leer ahora para resolver este cuestionario. Perdón, no sé si ya lo habrá dicho. ¿Son multiple choice o son a desarrollar las preguntas? No, son opciones, por eso le decía, las preguntas van a ser de distintas variantes. ¿Qué preguntas pueden haber?
Verdaderos o falsos, como por ejemplo los que hicieron el cuestionario de los presupuestos de la bolilla 2. Puede haber preguntas de opciones múltiples también. Puede haber preguntas que se llaman de emparejamiento, que ya lo van a ver porque en algún trabajito les voy a hacer eso, que significa que vinculen una columna con otra, ¿no? En relacionar. Puede haber preguntas también para completar alguna palabra que falte en una frase, o que indiquen, bueno, esta es así debería quedar compuesta la frase, completando con los huecos, pero no son preguntas de desarrollo. Perfecto. Así que son ese tipo de preguntas. Lo que me interesa es que con estos trabajos que se les está haciendo, ustedes están interiorizando de cómo es el funcionamiento del campus, y las preguntas van a ser de ese tenor, o mediante esa modalidad, al momento de la evaluación del examen. Eso es el parcial. El recuperatorio es orales. Así que la estancia del parcial es así. Si van a recuperatorio es face to face. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda más, chicos, tienen? Bueno, entonces nos vemos el viernes que viene. Vayan, sigan leyendo tranquilos. Ustedes vienen un poco más relajados. Insisto, tienen una ventaja, que tienen todo el cuatrimestre para concursar exclusivamente. Claro. Ustedes piensen que los compañeros del plan viejo están con la bolilla 9 ya. Y ustedes van por las 6, ¿no? Y van más tranquilos, más despacio. Pero esto no quiere decir que no tengan que ir leyendo y estudiando, porque después se les va a juntar todo y se les va a complicar el panorama. ¿Bien? Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene. Bárbaro, gracias. Hasta luego. Que sigan bien. Vale, un beso. Hasta luego, Guille. Nos vemos. Chau, chau. Chao, Valeria.